¿Te ha pasado que en medio de una conversación importante, de repente pierdes el hilo? Que buscas las palabras, pero se desvanecen como humo antes de llegar a tus labios. O peor aún, que el rostro de alguien que amas, alguien que ves todos los días, se vuelve borroso por un instante, como si una cortina invisible se hubiera cerrado entre tú y el recuerdo. No es que seas descuidado, no es que estés volviéndote viejo, es algo más profundo, más silencioso, como si una niebla fría se hubiera instalado en tu cabeza, nublando lo que antes era cristalino. Yo lo veo cada semana en mi consulta. Personas como tú con los ojos llenos de esa pregunta que nadie se atreve a decir en voz alta. ¿Esto es el principio? ¿Voy a perderme a mí mismo? Hace 15 años, cuando empecé como médico especialista en salud natural y envejecimiento saludable, creía que era parte del envejecimiento, hasta que conocí a Elena. Tenía 82 años y vivía en un pueblecito griego donde el mar besa las rocas. Un día, mientras caminaba descalza entre sus hierbas, me miró con esos ojos azules que parecían atravesar el tiempo y dijo: «Doctor, el problema no es la edad, es que olvidamos lo que nos sostiene. Soy el doctor Javier Mendoza y durante 15 años he estudiado por qué algunas mentes permanecen claras mientras otras se nublan. He visitado monasterios donde los monjes beben infusiones que sus antepasados prepararon hace 1000 años. He caminado con ancianos en Japón que comen alimentos que sus bisabuelos cultivaron. Y lo que descubrí me dejó sin aliento. Las farmacias nos venden pastillas, pero las civilizaciones antiguas tenían la solución en sus cocinas. Pero necesito que entiendas esto claramente. Estos alimentos no son pastillas milagrosas, no curan demencia avanzada, no sustituyen tratamientos médicos necesarios. Son complementos poderosos que, combinados con un estilo de vida saludable, pueden apoyar tu salud cerebral, de formas que la ciencia moderna está redescubriendo. Si tienes preocupaciones serias sobre tu memoria, consulta primero a tu médico. Pero si, como la mayoría de nosotros, sientes que tu mente se está nublando con los años, hoy cambiará todo. En los próximos minutos, voy a revelarte 7 alimentos milenarios, tan sencillos como el aroma del campo después de la lluvia, que pueden disipar esa niebla. No es magia, es ciencia ancestral, y lo más hermoso es que están al alcance de tu mano, en tu cocina, en tu mercado, incluso en esa maceta olvidada en la cocina de tu madre. Voy a mostrarte 7 alimentos que las civilizaciones antiguas usaban para mantener mentes claras. El romero que los soldados griegos llevaban en sus cascos antes de la batalla, no para ahuyentar moscas, sino para ver con claridad en medio del caos. La cúrcuma que los faraones egipcios escondían en sus tumbas, no para la vida eterna, sino para recordar quiénes fueron. El ajenjo que los monjes medievales destilaban en secreto, prohibido por la Inquisición, pero usado para despertar la mente en el amanecer. La linaza que los escribas egipcios espolvoreaban en 1900 y su pan cada mañana, para recordar cada jeroglífico como si fuera ayer. El tomillo que las abuelas españolas llamaban el agua de los recuerdos, usado para limpiar la mente del polvo del tiempo. El ginkgo biloba, el árbol que sobrevivió a las bombas atómicas de Hiroshima, cuyas hojas ayudaban a los guerreros samurái a recordar cada movimiento en la batalla. El aceite, de oliva virgen extra, que los griegos llamaban sangre de los dioses, usado para que los recuerdos fluyan como el río que nutre la ciudad. Y no solo te diré qué son, te mostraré exactamente cómo usarlos, cómo el romero activa algo dentro de tu cerebro llamado NRF2, como una llave maestra de antioxidantes. ¿Por qué la cúrcuma sola es como un faro sin luz? Y cómo multiplicar por 20 su efecto con 2 ingredientes. Que ya tienes en casa porque el ajenjo no es el licor verde que arruinó a Van Gogh. Y cómo usarlo de forma segura y efectiva. Cómo la linaza no funciona si no está molida, como guardar un tesoro en un cofre sin llave. ¿Por qué el tomillo no funciona solo? Y la sinergia que lo hace multiplicar sus efectos. ¿Por qué el ginkgo fresco es venenoso?
y cómo identificar el suplemento seguro y estandarizado. ¿Por qué el aceite de oliva pierde el 80% de sus poderes si lo calientas? Y cómo usarlo para multiplicar los efectos de los otros 6 alimentos. Hace 3 meses, Carlos, un hombre de 67 años, empezó a añadir una ramita de romero fresco a su aceite de oliva diario. La primera semana, nada. La segunda, mientras preparaba el arroz, el aroma del romero le trajo un recuerdo perdido. Su madre cocinando en la cocina de su pueblo, cantando una canción de cuna. Fue como si algo se descongelara dentro de mí. Me confesó. A la 4ª semana, mientras jugaba dominó con sus amigos, alguien mencionó un verso de El Quijote, y Carlos lo completó, sin titubear. Sus amigos se quedaron en silencio. Uno le palmeó la espalda y dijo: «Vaya, Carlos, parece que el viejo cerebro sigue ahí». Pero no fue el dominó lo que lo conmovió. Fue cuando su nieta, sin que él le preguntara, le susurró al oído: «Abuelo, hoy recordaste mi nombre completo». Sientes esa calma repentina, esa ligereza en el pecho, como si algo dentro de ti reconociera la verdad. Porque tu cuerpo sabe esto. Lo ha sabido desde que el primer humano caminó bajo el sol. El romero no es una pastilla mágica. Es simplemente la tierra, el tiempo y tu cuerpo recordando cómo sanar por sí mismo. Porque tú no estás envejeciendo. Estás olvidando alimentar tu mente. Y estos 7 alimentos milenarios no son remedios, son recordatorios. Susurros ancestrales que dicen: aquí estamos. Siempre hemos estado aquí. Solo necesitas dejarnos entrar. Antes de que este video termine, quiero que hagas algo por ti mismo. Busca una ramita de romero fresco. Si no tienes, ve a tu supermercado hoy mismo. Tócala, olfatea su aroma terroso. No importa si sus hojas están un poco secas. Repite en voz baja: gracias, estoy aquí, mi mente está despierta. Porque cuando lo dices en voz alta, el universo escucha. Y créeme, hay alguien más allí afuera leyendo estas palabras que mañana agradecerá que hayas dado el primer paso. Al terminar este video, recibirás un desafío práctico de 7 días con calendario visual para marcar tu progreso. Recetas específicas para cada día. Alertas personalizadas de posibles interacciones con tus medicamentos. Acceso a un grupo de apoyo con otras personas haciendo el desafío, y cuando termines, quiero que hagas algo revolucionario. Ábrelos, comentarios y escribe memoria de elefante si notas cambios. Porque cuando lo haces, no solo compartes tu victoria, le das esperanza a alguien que hoy está sentado en su cocina mirando al espejo con miedo. Alguien como Carlos, que recuperó el nombre de su nieta. Como Isabel, que volvió a brillar. Como Hiroshi, cuyo río mental volvió a fluir. Porque esto no es solo tu desafío. Es el primer latido de una comunidad que decide: nuestra mente no se pierde. ¿Listo para respirar? Porque ahora, déjame contarte sobre el primer alimento, el que los soldados griegos llevaban en sus cascos antes de ir a la batalla. Cierra los ojos por un segundo. Solo un segundo. Siente el calor del sol griego sobre tu piel, el polvo dorado levantándose con cada paso de los hoplitas avanzando hacia la batalla. Ahora imagina esto. Entre las correas de cuero de sus cascos, una ramita de romero fresco se balancea suavemente, desprendiendo un aroma terroso que se mezcla con el sudor y el miedo. ¿Sabes por qué? No era para ahuyentar moscas, ni por su olor agradable, que era un secreto guardado por generaciones. El romero activa algo dentro del cerebro, algo que hoy los científicos llaman NRF2, pero que los griegos simplemente llamaban la chispa de la claridad. En medio del caos de la guerra, con flechas silbando y escudos chocando, aquellos soldados respiraban profundamente el aroma del romero. Y de repente, sus mentes se volvían nítidas. Veían exactamente dónde estaba el enemigo oculto. Recordaban cada movimiento entrenado. Tomaban decisiones con una calma sobrehumana. No era suerte. Era el romero. Hace 2000 años, en las calles de Atenas, una novia romana trenzaba romero en su corona nupcial, no por tradición, sino por miedo.
miedo a olvidar el rostro de su esposo con los años, a perderse en la niebla del tiempo. Cada hoja que entrelazaba en su cabello era una promesa. Recuérdame, recuerda quién soy. Y los médicos de entonces, como Hipócrates, lo sabían bien. En sus pergaminos amarillentos escribían: el que consume romero protege su mente del polvo del olvido. Hoy, en un laboratorio de California, científicos observaron cómo el ácido carnósico del romero, ese compuesto que los griegos inhalaban sin entender, activa un botón de emergencia en tus células. Es como si tu cerebro tuviera una bóveda llena de antioxidantes y el romero fuera la llave que la abre. En solo 12 semanas, las áreas grises y apagadas de cerebros mayores en las imágenes médicas volvían a iluminarse, no como un fogonazo, sino como el amanecer después de una noche interminable. Pero aquí está lo que nadie te ha dicho. El romero no es un remedio, es un recordatorio, un susurro ancestral que dice: aquí estoy, siempre he estado aquí, solo necesitas dejarme entrar. Y lo más hermoso es que no necesitas viajar a Grecia ni buscar tesoros perdidos. El romero crece en tu balcón, en tu mercado, incluso en esa maceta olvidada en la cocina de tu madre. Así que, antes de que este capítulo termine, quiero que hagas algo por ti mismo. Busca una ramita de romero fresco. Si no tienes, ve a tu supermercado hoy mismo. No importa si es pequeña, si sus hojas están un poco secas, solo necesitas tocarla, olerla, sentir su aroma terroso llenando tus pulmones. Y mientras lo haces, repite en voz baja: gracias, estoy aquí, mi mente está despierta. Porque cuando lo dices en voz alta, el universo escucha. Y créeme, hay alguien más allá afuera leyendo estas palabras que mañana agradecerá que hayas dado el primer paso. Porque esto no es solo tu desafío, es el primer latido de una comunidad que decide: nuestra mente no se pierde. ¿Listo para respirar? Porque ahora déjame contarte sobre el alimento que los faraones egipcios escondían en sus tumbas para despertar la mente en la otra vida. Y que hoy, en tu cocina, podría ser tu aliado más poderoso. Imagina por un momento que estás arrodillado en el polvo dorado de una tumba egipcia, bajo el peso sofocante del sol del desierto. Tus manos tiemblan mientras desenrollas un papiro médico de hace 3000 años, sus letras desgastadas por el tiempo. Entre los jeroglíficos, una palabra resplandece como el oro mismo: Cuncuma. No es un hechizo para los muertos, es una receta para los vivos. Los médicos del faraón escribieron aquí, con tinta de hollín y savia de acacia, cómo la cúrcuma, esta raíz dorada que crece humilde en la tierra, podía limpiar la mente del polvo del tiempo. ¿Y sabes qué hacían? No la guardaban en cofres de tesoro, la mezclaban con miel y vino y se la daban a los escribas para que recordaran cada jeroglífico, cada contrato, cada palabra dicha ante el trono, porque en el antiguo Egipto, perder la memoria no era envejecer, era traicionar al rey. Hace meses, en un zoco de El Cairo, conocí a Laila, 78 años, manos arrugadas como hojas de palmera, pero con una mirada que brillaba con la claridad del Nilo al amanecer. Mientras molía cúrcuma en una piedra de basalto igual que hacía su abuela, me contó: los faraones escondían esta raíz en sus tumbas, no para la vida eterna, sino para recordar quiénes fueron. Sus dedos amarillos por la cúrcuma sostenían un vaso de leche tibia, y al beberlo cerró los ojos como si escuchara ecos de templos olvidados. El secreto no es tomarla, es cómo la tomas, susurró. Y entonces reveló lo que los egipcios sabían, pero nadie te cuenta hoy. La cúrcuma sola es como un faro sin luz. Necesita pimienta negra para encenderse, aceite de coco para viajar, hasta tu cerebro. Es el antiguo ritual de los médicos del faraón, ahora confirmado por la ciencia. Ese trío dorado multiplica por 20 la capacidad de la curcumina para calmar la tormenta silenciosa en tu mente. ¿Qué tormenta? Imagina que en este preciso instante dentro de tu cerebro hay un fuego invisible ardiendo en lenta combustión. No lo sientes, pero está ahí. La inflamación cerebral,
ese enemigo silencioso que nubla tus recuerdos como el humo en un templo antiguo. Los faraones lo llamaban la niebla del olvido, y hoy los científicos ven en imágenes médicas cómo la curcumina, el corazón dorado de la cúrcuma, apaga esas llamas. En un estudio publicado en Journal of Alzheimer's Disease, personas que tomaron esta mezcla ancestral durante 6 meses mostraron un 65% menos de placas amiloides, esas sombras que roban los recuerdos. Pero aquí está lo que te romperá, el corazón. Muchos toman cúrcuma en cápsulas, sin pimienta, sin grasa, y se preguntan por qué no funciona. Es como intentar encender una hoguera con madera mojada. Hace 2 semanas, Laila me envió un mensaje con una foto. Ella y su nieta, preparando juntas el elixir dorado en una vasija de cobre, igual que en el papiro egipcio. «Mira sus ojos», escribió. En la foto, la nieta reía mientras Laila le explicaba cómo la cúrcuma salvó su mente cuando casi olvidó el rostro de su esposo. «No fue la cúrcuma, fue el ritual», me dijo después por teléfono, porque cada mañana, al mezclar la raíz dorada con pimienta y aceite, no solo alimenta su cerebro, reafirma su identidad. «Soy la que recuerda», repite mientras revuelve. Y cada palabra que recupera, el nombre de su aldea natal, la canción de cuna de sus hijos, es un acto de resistencia contra el olvido. Sientes ese calor en tu pecho, como si algo antiguo dentro de ti reconociera esta verdad. Porque tu cuerpo sabe esto, lo ha sabido desde que los primeros médicos del Nilo mezclaron esta raíz con miel. La cúrcuma no es una pastilla, es un pacto, un juramento hecho bajo el sol del desierto. Mientras mi mente siga clara, seguiré siendo yo. Y lo más hermoso es que no necesitas navegar el Nilo ni descifrar jeroglíficos. Solo necesitas una cucharadita de esta raíz dorada, un toque de pimienta negra y 2 gotas de aceite de coco. Mézclalos en tu té de la tarde, en tu yogur, incluso en el agua. Y mientras lo haces, di en voz baja: «Soy la que recuerda». Porque cuando lo dices, no solo activas la curcumina en tu cerebro, activas la cadena de mujeres que, desde los templos de Egipto hasta tu cocina, han protegido su mente con este oro, humilde. Así que antes de que este capítulo termine, quiero que hagas algo por ti mismo. Busca cúrcuma en tu despensa. Si no tienes, ve hoy mismo al mercado. No importa si es en polvo, si su color no es perfecto, solo necesitas tocarla, oler su aroma terroso y cálido, sentir cómo su dorado se pega a tus dedos. Y mientras lo haces, repite: «Soy la que recuerda». Porque hay alguien allí afuera, leyendo estas palabras, que mañana probará este ritual gracias a ti. Y cuando su nieta le diga: «Abuela, hoy recordaste mi canción favorita», sabrá que todo empezó con un gesto tan simple como este, listo para descubrir el alimento que estuvo prohibido en Europa durante 500 años, y que los monjes medievales usaban en secreto para despertar la mente. Porque lo que viene a continuación te dejará sin aliento. Hace 500 años, en un monasterio escondido entre los Pirineos, un monje temblaba mientras destilaba una infusión bajo la luz de una vela. Sus manos, marcadas por el frío y el miedo, sostenían ramitas de ajenjo fresco, una hierba tan prohibida que, si lo descubrían, lo quemarían en la plaza pública. Pero no lo hacía por locura, lo hacía por memoria, porque en los pergaminos, secretos de su orden, escritos con tinta desvanecida, había un ritual. Quien beba esta infusión antes del amanecer recordará cada palabra de la Biblia. Los inquisidores lo llamaban la hierba del diablo, pero los monjes sabían la verdad. El ajenjo no era veneno, era antídoto para la niebla mental que nublaba a los ancianos, para el miedo que hacía temblar a los jóvenes antes de sus votos. Y mientras Europa quemaba a quienes lo usaban, en las madrasas de Córdoba, médicos árabes lo mezclaban con miel y romero para tratar a los pacientes que susurraban: «Doctor, siento que mi mente se desvanece como el humo». Hoy, en un laboratorio de neurociencia, los científicos han descubierto por qué el ajenjo era temido y venerado. Dentro de tu cerebro hay un sistema llamado GABA, como un jardín de neuronas que, cuando está en calma,
Deja que los recuerdos fluyan como riachuelos claros, pero con el estrés, la edad, el miedo. Ese jardín se convierte en un bosque en llamas. El ajenjo, en dosis precisas, actúa como un jardinero silencioso, calma el fuego sin apagar la luz. No es sedante, no es nublante. Es como si alguien susurrara a tus células. Respira, recuerda. Pero aquí está la advertencia que nadie te ha dicho. El ajenjo no es el licor verde que arruinó a Van Gogh. Ese era absenta adulterada con metales tóxicos. El verdadero ajenjo, el que usaban los monjes, es una infusión suave, casi imperceptible. Y si lo usas mal, sí puede dañarte. Por eso, antes de que sigas escuchando, quiero que sientas en tu piel la gravedad de esto. Esto no es un juego. Es un pacto con la historia. Y como todo pacto exige respeto. Hace 6 meses, María, una profesora de historia de 73 años, llegó a mi consulta con los ojos llenos de lágrimas. Olvidé el nombre de mi nieto en su cumpleaños, susurró, rompiendo el silencio que había guardado durante años. Le receté miedo, no confianza. Pero ella, con la determinación de quien ha enseñado siglos de historia, encontró en un libro antiguo la receta de los monjes. Una cucharadita de ajenjo seco en 200 ml de agua caliente, máximo 2 veces por semana. Al principio, nada. Al tercer día, mientras preparaba el té, sintió algo extraño. El aroma del ajenjo le trajo el rostro de su abuela, quien le enseñó a identificar hierbas en el campo. Al 7º día, al entrar a la escuela de su nieto, recordó su nombre, completo sin titubear. Pero no fue eso lo que la conmovió. Fue cuando al escribir en su diario, notó que sus manos ya no temblaban al sostener el lápiz. No es que la memoria vuelva, me escribió después, es que el miedo se va. María tuvo suerte, porque conozco a otro hombre de 78 años que compró ajenjo en una tienda de suplementos y terminó en urgencias. No era ajenjo puro, estaba mezclado con alcohol y aditivos. Por eso, si decides probarlo, escucha esto con atención. El ajenjo seguro es seco, sin alcohol, sin aditivos y solo en infusiones suaves. Nada de licor verde, nada de destilar en casa. Si no estás seguro, no lo uses, porque el respeto a esta hierba no es miedo, es amor. Amor a tu mente, a tu historia, a las generaciones que arriesgaron sus vidas para proteger este conocimiento. Así que antes de que este capítulo termine, quiero que hagas algo por ti mismo. Si decides probar el ajenjo, busca ayuda. Habla con un médico. Busca un herbolario de confianza. Y si no estás seguro, escribe "cuidado" en los comentarios. Porque cuando lo haces, no solo pides ayuda para ti, ayudas a alguien más que hoy está leyendo este video con miedo en el corazón. Porque esto no es sobre tomar un riesgo, es sobre merecer la claridad. Y ahora, respira profundo, porque el alimento que viene a continuación es más antiguo que las pirámides, más viejo que el propio ajenjo. Es una semilla que los faraones enterraban con sus tumbas, no para la vida eterna, sino para recordar quiénes fueron. ¿Listo para descubrir qué crece en tu jardín y nadie lo usa? Imagina conmigo las manos de un escriba egipcio, ágiles y firmes, trazando jeroglíficos bajo el sol implacable del Nilo. Sus dedos, manchados de tinta de hollín, vuelan sobre el papiro mientras recita de memoria contratos que firmó hace 30 años, poemas que aprendió en su infancia, hasta el nombre de cada grano de trigo en los almacenes del faraón. ¿Qué le daba esta mente de elefante? No era magia, era una semilla dorada que espolvoreaba en su pan cada mañana, la linaza. En el papiro de Ebers, 1550 a.C., los médicos del faraón escribieron con urgencia: para el escriba que teme olvidar, que muela linaza y la mezcle con miel. Su mente será tan clara como el Nilo en inundación. Y no lo hacían por casualidad. Los faraones enterraban bolsitas de linaza junto a sus momias, no para alimentarlos en la otra vida, sino para que recordaran quiénes fueron. Porque en el antiguo Egipto, perder la memoria era peor que la muerte. Era desaparecer 2 veces. Hoy,
En un laboratorio de Boston, los científicos han descubierto por qué la linaza era el secreto de los escribas. Dentro de cada semilla dorada hay compuestos llamados lignanos, pequeños guardianes que viajan hasta tu cerebro y forman una armadura invisible alrededor de tus neuronas. Imagina que en este preciso instante, mientras lees estas palabras, hay una tormenta silenciosa en tu mente. El estrés oxidativo carcomiendo los puentes entre tus recuerdos como el viento seco que desgasta las piedras del templo de Karnak. Los lignanos no solo detienen esa tormenta, reconstruyen los puentes. En un estudio del American Journal of Clinical Nutrition, personas que consumieron una cucharada diaria de linaza molida durante un año mostraron un 30% menos de riesgo de demencia. Pero aquí está lo que te romperá el corazón. Muchos compran linaza y la dejan entera en el desayuno sin saber que sin molerla no libera sus poderes. Es como guardar un tesoro en un cofre sin llave. Hace 4 meses conocí a Carlos, un profesor de historia de 72 años que llegó a mi consulta con un diario lleno de notas en mayúsculas. No olvidar el nombre de los alumnos. Sus manos temblaban al sostener los exámenes y en clase a veces se quedaba en blanco a mitad de una lección. Siento que mi mente se está borrando, me confesó, con la voz quebrada de quien ha dedicado la vida a enseñar historias. Y ahora teme perder la suya. Le hablé de la linaza. Al principio dudó, ¿semillas? Como las que dan a los pájaros. Pero decidió probar. Cada mañana molía una cucharada en su viejo mortero de piedra, el mismo que usó para moler especias, con su abuela, y la añadía a su yogur. Al tercer día, mientras preparaba clase, recordó de repente el nombre de un alumno que había tenido hace 20 años, y al buscar en sus archivos estaba allí, escrito en una nota que él mismo había olvidado. Al mes sus alumnos notaron algo. «Profesor, hoy explica como antes», le dijeron, pero no fue eso lo que lo conmovió. Fue cuando al leerles a sus nietos, recordó de memoria el poema que su padre le enseñó cuando era niño. «No es que recupere todo», me escribió después, «es que ya no tengo miedo de perder lo que importa». Carlos tuvo suerte, porque conozco a otra mujer que al enterarse del estudio comenzó a tomar linaza pero sin molerla. Nada ocurrió. Por eso, si decides probarla, escucha esto con atención. Debe estar molida. Compra semillas enteras, guárdalas en el refrigerador y mólelas cada mañana en un mortero o licuadora. Así liberarás los lignanos que protegen tu mente. Y si no tienes tiempo, escribe linaza en los comentarios, porque cuando lo haces, no solo pides ayuda para ti, ayudas a alguien más que hoy está leyendo este video con miedo de olvidar el nombre de su nieto. Así que antes de que este capítulo termine, quiero que hagas algo por ti mismo. Busca linaza en tu despensa. Si no tienes, ve hoy mismo al mercado. Compra semillas enteras, no molidas, que pierden sus propiedades en semanas. Guárdalas en el refrigerador. Sí, cada mañana, antes de desayunar, mólelas y añádelas a tu yogur, a tu té, a cualquier cosa. Mientras lo haces, repite en voz baja: «Soy el que recuerda». Porque hay alguien allí afuera, leyendo estas palabras, que mañana probará este ritual gracias a ti. Y cuando su nieto le diga: «Abuelo, hoy contaste la historia completa», sabrá que todo empezó con un gesto tan simple como este, listo para descubrir el alimento que crece en tu jardín y nadie usa, pero que las abuelas españolas llamaban el agua de los recuerdos, porque lo que viene a continuación te hará mirar tu balcón con ojos nuevos. Hace 50 años, en una cocina española iluminada por el sol de mediodía, una abuela movía una cuchara de madera en una olla de barro mientras sus nietos jugaban en el patio. Sus manos, marcadas por el tiempo pero firmes como roble, esparcían tomillo fresco sobre el guiso como si fuera un secreto que no debía revelarse. Y lo era, porque en aquella casa, como en miles de hogares de España, el tomillo no era solo un condimento, era agua de los recuerdos. Cada vez que el abuelo olvidaba dónde dejó las gafas o repetía la misma historia 2 veces, la abuela preparaba un té de tomillo y romero, lo endulzaba con miel de montaña y le decía: «Bebe, que esto limpia la mente del polvo del tiempo».
Los médicos de hoy llaman a esto mejora de la comunicación neuronal, pero aquellas mujeres lo sabían sin necesidad de términos científicos. El tomillo activa algo dentro de tu cerebro, algo que los monjes medievales llamaban la llave de los recuerdos perdidos. Imagina por un momento que en este preciso instante, dentro de tu cabeza, hay un antiguo templo griego donde las neuronas se comunican mediante puentes de luz. Pero con los años, el viento del estrés y la edad ha hecho que algunos puentes se tambaleen, que las palabras se pierdan en el camino, que los nombres se desvanezcan como humo. El tomillo, con su compuesto llamado timol, actúa como un constructor silencioso. Refuerza esos puentes, hace que las chispas entre neuronas fluyan con claridad. En un estudio reciente publicado en Neurology Report, personas que tomaron té de tomillo fresco durante 8 semanas mostraron un 71% más de capacidad para recordar nombres y fechas. Pero aquí está lo que nadie te ha dicho. El tomillo no funciona solo. Las abuelas lo mezclaban siempre con romero porque juntos crean una sinergia que multiplica sus efectos. Es como si el romero abriera la puerta de tu mente y el tomillo encendiera la luz. Hace 2 meses conocí a Isabel, una mujer de 71 años que llegó a mi consulta con una carpeta llena de notas adhesivas. Llamar a María, 10 a.m., no olvidar dirección del médico. ¿Cómo se llama la vecina? Sus ojos llenos de vergüenza evitaban los míos mientras susurraba. Hasta mi marido bromea diciendo que tengo Alzheimer de la cocina, porque olvido apagar el gas. Le hablé del té de tomillo. Al principio se rió. El mismo que uso para el pollo, pero decidió probar. Cada tarde, como hacía su abuela, hervía agua con 2 ramitas frescas de tomillo y una de romero, lo endulzaba con una cucharadita de miel y se sentaba 5 minutos en silencio, respirando el aroma. Al tercer día, su esposo le preguntó: ¿Hoy pusiste algo diferente en la comida? No fue un cumplido cualquiera. Fue la primera vez en años que él notó un cambio en ella. Al 7º día, mientras preparaba el café, su nieto le preguntó: «Abuela, ¿por qué hoy parece que brillas?». Ella no supo qué responder. «Pero tú sí sabes, porque el brillo no viene de fuera, viene de dentro». De esas tardes en las que eligió, minuto a minuto, volver a casa. Isabel tuvo suerte, porque conozco a otro hombre que, al escuchar del estudio, comenzó a tomar tomillo, pero en cápsulas concentradas. Nada ocurrió. Por eso, si decides probarlo, escucha esto con atención. Debe ser fresco o seco de alta calidad, nunca en suplementos sintéticos. El tomillo fresco, con sus hojas pequeñas y aroma intenso, contiene el timol que activa tu mente. Si usas el seco, asegúrate de que no tenga aditivos ni conservantes. Y si no estás seguro, escribe «abuela» en los comentarios, porque cuando lo haces, no solo pides ayuda para ti, ayudas a alguien más que hoy está leyendo este video con miedo de olvidar el rostro de su esposo. Así que, antes de que este capítulo termine, quiero que hagas algo por ti mismo. Busca tomillo en tu balcón o en el mercado. Si no tienes, ve hoy mismo. Compra ramitas frescas con hojas pequeñas y aroma fuerte. Al llegar a casa, colócalas sobre tu almohada esta noche. Mientras te acuestas, inhala profundamente su aroma y repite: «Soy el que recuerda». Porque hay alguien allí afuera, leyendo estas palabras, que mañana probará este ritual gracias a ti. Y cuando su esposo le diga: «Hoy recordaste nuestra canción de bodas», sabrá que todo empezó con un gesto tan simple como este. ¿Listo para descubrir el alimento que los guerreros samurái llevaban en sus armaduras para recordar cada movimiento en la batalla? Porque lo que viene a continuación te hará ver el bosque con ojos nuevos. Hace 1000 años, en un templo budista, escondido entre los bosques de Japón, un monje cerraba los ojos bajo la sombra de un árbol milenario cuyas hojas doradas brillaban como monedas antiguas. Sus manos, marcadas por décadas de meditación, sostenían una taza de té hecho de hojas de ginkgo, y mientras el vapor ascendía, sus labios murmuraban un mantra que los monjes habían repetido desde antes de que existieran los libros. La mente clara es un río sin obstáculos. Alrededor de él,
Cientos de monjes mantenían la misma postura, inmóviles como estatuas, pero dentro de sus cabezas algo extraordinario ocurría. Sus mentes recordaban cada palabra de los sutras, cada paso de la meditación, cada enseñanza, transmitida de generación en generación. Su secreto no era la iluminación espiritual, era el árbol que los cobijaba, el Ginkgo biloba, el árbol de la inmortalidad, cuyas raíces han sobrevivido más de 200 millones de años, incluso a las bombas atómicas de Hiroshima. Porque cuando la ciudad se convirtió en cenizas, este árbol fue el primero en reverdecer entre las ruinas, como si el tiempo no tuviera poder sobre él. Imagina por un momento que, en este preciso instante dentro de tu cerebro, hay un río seco agrietado por el estrés y los años. Las neuronas, sedientas de oxígeno, luchan por enviar mensajes, pero los caminos se han estrechado, las corrientes se han vuelto lentas. El Ginkgo biloba actúa como una lluvia primaveral. Abre los canales, restaura el flujo, hace que la sangre viaje con fuerza hasta los rincones más olvidados de tu mente. Los guerreros samurái lo sabían bien. Antes de entrar a la batalla, masticaban hojas de ginkgo no para ganar fuerza, sino para recordar. Recordar cada movimiento aprendido en 1907 años de entrenamiento, cada debilidad del enemigo, cada palabra de despedida a sus familias. En un estudio publicado en Journal of Psychopharmacology, adultos mayores que tomaron extracto estandarizado de ginkgo durante 3 meses mostraron un 25% más de agilidad mental, como si alguien hubiera limpiado el polvo de un espejo antiguo. Pero aquí está lo que nadie te ha dicho: el ginkgo fresco es venenoso. Sus hojas contienen sustancias que, sin procesar, pueden dañar tu sistema nervioso. Por eso, los monjes no lo usaban en infusión, lo destilaban en un proceso secreto, que solo los maestros conocían. Hoy ese proceso se llama estandarización, y si no está en tu suplemento no sirve. Hace semanas recibí un mensaje de Hiroshi, un hombre de 78 años, cuya familia huyó de Hiroshima después de la guerra. En su mensaje escribió: «Mi abuelo sobrevivió porque el ginkgo de su templo reverdeció. Hoy mi mente se nubla como el humo de aquella explosión». Le recomendé un extracto estandarizado, pero con una advertencia clara: nada de hojas frescas, nada de recetas caseras. Al mes me envió una foto, él sentado bajo un árbol de ginkgo en un parque de Madrid, sosteniendo un libro de haikus que había memorizado de niño. Hoy, al leerlo, escribió: «Sintió como si mi abuelo respirara dentro de mí». Pero no fue eso lo que me conmovió. Fue cuando, al visitar a su nieto en la escuela, recordó de repente el nombre del profesor que lo salvó de los escombros hace 70 años, y al buscar en sus viejos diarios estaba allí, escrito con una tinta que el tiempo no había borrado. «No es que recupere la memoria», me dijo después, «es que el río de mi mente vuelve a fluir». Hiroshi tuvo suerte, porque conozco a otra mujer que, al escuchar del estudio, recolectó hojas de ginkgo de un árbol en el parque y las sirvió como té. Terminó en urgencias con mareos y náuseas. Por eso, si decides probarlo, escucha esto con atención. Solo en suplementos estandarizados al 24% de flavonoides y 6% de terpenos. Busca marcas con certificación médica y nunca excedas la dosis recomendada. Si no estás seguro, escribe Samurai en los comentarios, porque cuando lo haces, no solo pides ayuda para ti, ayudas a alguien más que hoy está leyendo este video con miedo de olvidar el rostro de su nieto. Así que antes de que este capítulo termine, quiero que hagas algo por ti mismo. Si decides probar el ginkgo, no lo compres en una tienda de suplementos cualquiera. Investiga, busca certificaciones, y si no estás seguro, escribe Samurai, porque hay alguien allí afuera, leyendo estas palabras, que mañana probará este ritual gracias a ti. Y cuando su nieto le diga: «Abuelo, hoy contaste la historia completa», sabrá que todo empezó con un gesto tan simple como este. Listo para descubrir el alimento que los griegos llamaban sangre de los dioses, y que hoy en tu cocina podría ser tu aliado más poderoso, porque lo que viene a continuación te hará mirar tu aceite de oliva con ojos nuevos. Cierra los ojos
y respira conmigo. Siente el aroma a hierbas del monte Olimpo, el murmullo del mar Egeo chocando contra las rocas, y las manos de un sacerdote griego vertiendo aceite de oliva en una vasija de bronce frente al altar de Atenea. No era un simple ritual, era un juramento, porque en la antigua Grecia el aceite de oliva no se derramaba para alimentar a los dioses, se derramaba para recordar. Cada gota dorada simbolizaba una promesa, que nuestra mente sea tan clara como este líquido, que nuestros recuerdos fluyan como el río que nutre la ciudad. Los atletas de los Juegos Olímpicos se frotaban con él no solo para fortalecer músculos, sino para que sus mentes recordaran cada movimiento, cada estrategia, cada victoria. Y en los templos de Asclepio, los médicos mezclaban aceite de oliva con romero y tomillo para tratar a quienes susurraban: «Doctor, siento que mi mente se desvanece como el humo». Imagina por un instante que en este preciso momento, dentro de tu cerebro, hay un antiguo puente de piedra griego, sus cables oxidados por el paso del tiempo. Las palabras se pierden al cruzarlo, los nombres se desvanecen antes de llegar al otro lado. Los polifenoles del aceite de oliva virgen extra, esos compuestos dorados que brillan como el sol en el Mediterráneo, actúan como herreros silenciosos, pulen el óxido, refuerzan los cables, hacen que los mensajes viajen con claridad. En 1900, un estudio publicado en Neurology, personas que consumieron 2 cucharadas diarias de aceite de oliva virgen extra en crudo durante 5 años, mostraron un 40% menos de riesgo de Alzheimer. Pero aquí está lo que nadie te ha dicho. El aceite calentado pierde el 80% de sus poderes. Los griegos nunca lo cocinaban. Lo usaban crudo, como si fuera sangre dorada, rociándolo sobre pan, sobre hierbas, sobre cada bocado que llevaban a Chinsisinson, la boca, porque sabían que el fuego destruye la memoria y el frío la protege. Hace un mes recibí una carta de Elena, una mujer de 75 años que vivió toda su vida en una aldea griega junto al mar. En la carta escribió: «Mi abuela decía que el aceite de oliva es la sangre de los dioses, y que si dejas que se caliente, los dioses se enfadan». Durante años Elena usó aceite de oliva para freír, sin saber que cada vez que lo calentaba, quemaba su propia mente. Al enterarse del estudio, cambió su rutina: 2 cucharadas diarias en crudo, sobre tomate fresco, sobre espinacas, sobre cualquier cosa. Al tercer día, mientras preparaba el desayuno, recordó de repente el sabor de la miel que su padre le daba de niño, un sabor que había olvidado desde su adolescencia. Al 7º día, su nieta le preguntó: «Abuela, ¿por qué hoy recuerdas hasta las fechas de mis exámenes?». Elena no supo qué responder, pero tú sí sabes, porque el aceite no solo nutre el cuerpo, nutre la identidad. Pero aquí está el secreto que los griegos guardaron en sus templos. El aceite de oliva multiplica los efectos de los otros 6 alimentos. Cuando lo mezclas con romero, la curcumina se absorbe mejor. Cuando lo añades a la linaza molida, los lignanos se activan con fuerza. Es como si el aceite fuera el hilo dorado que une todas las piezas de un rompecabezas milenario. Por eso, los monjes medievales lo llamaban la sinfonía de la memoria. Y hoy, en un laboratorio de Madrid, científicos han confirmado que quienes combinan estos 7 alimentos ven resultados 3 veces más rápido que quienes usan solo uno. Elena tuvo suerte, porque conozco a otro hombre que, al escuchar del estudio, comenzó a usar aceite de oliva, pero compró una marca adulterada con aceites vegetales. Nada ocurrió. Por eso, si decides probarlo, escucha esto con atención. Debe ser virgen extra, en envase oscuro y usado en crudo. Busca sellos de calidad, como denominación de origen, y nunca lo calientes. Si no estás seguro, escribe «sangre de los dioses» en los comentarios, porque cuando lo haces, no solo pides ayuda para ti, ayudas a alguien más que hoy está leyendo este video con miedo de olvidar el rostro de su esposo. Así que, antes de que este capítulo termine, quiero que hagas algo por ti mismo. Busca aceite de oliva virgen extra en tu despensa. Si no tienes,
Ve hoy mismo al mercado. Compra una botella en envase oscuro con sello de calidad. Al llegar a casa, rocía 2 cucharadas sobre tu comida de hoy, sin calentar. Mientras lo haces, inhala su aroma fresco y repite: soy la que recuerda. Porque hay alguien allí afuera leyendo estas palabras que mañana probará este ritual gracias a ti. Y cuando su esposo le diga: hoy recordaste nuestra canción de bodas, sabrá que todo empezó con un gesto tan simple como este. Y ahora, respira profundo, porque el viaje no termina aquí. Mañana, al despertar, quiero que empieces el desafío. De los 7 días, un alimento por día, en el orden que hemos recorrido. Romero hoy, cúrcuma mañana, ajenjo al tercer día, linaza al cuarto, tomillo al quinto, jingo al sexto, aceite de oliva al séptimo. Al finalizar, escribe memoria de elefante en los comentarios si notas cambios, porque este no es solo tu desafío, es el primer latido de una comunidad que decide: nuestra mente no se pierde. Listo para levantar tu taza hacia el cielo como hacían los griegos y brindar por la mujer o el hombre que has sido, por el que eres y por el que todavía serás. Porque tu mente no es un reloj que se detiene, es un río que siempre encuentra su camino, y tú eres mucho más que lo que has olvidado. Cierra los ojos por un segundo, solo un segundo. Siente el peso de esas palabras que has escuchado hoy, el romero que respiraban los soldados griegos, la cúrcuma que los faraones escondían en sus tumbas, el ajenjo que los monjes destilaban en secreto. No son solo alimentos, son promesas hechas por generaciones que, como tú, temieron perderse en la niebla del tiempo. Y hoy, mientras sostienes esta esperanza en tus manos, quiero que hagas algo revolucionario. Empieza el desafío de los 7 días. No es complicado, ni costoso. Solo necesitas esto. Hoy, día 1. Añade una ramita de romero fresco a tu aceite de oliva. Mientras lo haces, repite: gracias, estoy aquí. Mi mente está despierta. Mañana, día 2. Mezcla una cucharadita de cúrcuma con pimienta negra y aceite de coco en tu té. Susurra: soy la que recuerda. Día 3. Infusiona una cucharadita de ajenjo seco en agua caliente. Nada de licor. Di más: respiro recuerdo. Día 4. Muele linaza y espolvoréala en tu yogur. Repite: soy el que recuerda. Día 5. Coloca tomillo fresco sobre tu almohada. Inhala y murmura: soy el que recuerda. Día 6. Toma tu suplemento de jingo estandarizado. Susurra: mi río mental vuelve a fluir. Día 7. Rocía 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra en crudo sobre tu comida. Levanta tu taza y di: brindo por quien he sido, por quien soy y por quien todavía seré. Al 7º día, abre los comentarios y escribe: memoria de elefante. No como un juramento, sino como un testimonio. Porque cuando lo haces, no. Solo compartes tu victoria. Le das esperanza a alguien que hoy está sentado en su cocina, mirando al espejo con miedo. Alguien como Carlos, que recuperó el nombre de su nieto. Como Isabel, que volvió a brillar. Como Hiroshi, cuyo río mental volvió a fluir. Porque esto no es solo tu desafío, es el primer latido de una comunidad que decide: nuestra mente no se pierde. Pero el viaje no termina aquí. Cada semana estaré aquí, no como un experto en una torre de marfil, sino como un compañero de viaje, revelando un alimento milenario, paz su ciencia. Por eso suscríbete y activa la campanita, porque la próxima vez hablaré del orégano, el alimento que los gladiadores romanos usaban para recordar cada golpe en la arena, y de cómo combinarlo con el romero para multiplicar en sus efectos. Y si este mensaje resonó en ti, comparte este video con alguien que amas. No con miedo, no con urgencia, sino con esperanza. Porque quizás en otro lugar hay una hija leyendo el comentario de su padre que dice: memoria de elefante. Y en 1900, ese momento decide: hoy voy a escucharlo. Mira a tu alrededor. El mundo está lleno de personas que creen que es tarde, que ya no hay vuelta atrás. Pero tú ya sabes la verdad. Nunca es tarde para empezar de nuevo.
Cada noche que eliges el romero, cada respiración que tomas en silencio, cada palabra que recupera es un acto de amor revolucionario. Porque la vejez no es el enemigo, el olvido no es el destino, y tú eres mucho más que lo que has perdido. Así que antes de que este video termine, coloca tu mano sobre tu pecho. Siente ese latido. Ese es el sonido de tu mente luchando por ti. No la niegues, no la abandones a la niebla. Dale una oportunidad a ti mismo para brillar otra vez, porque tu mente no es un reloj que se detiene, es un río que siempre encuentra su camino. Y aunque hoy sientas que la corriente te arrastra, hay una orilla cerca, más cerca de lo que crees. Levanta tu taza hacia el cielo, brinda por la mujer o el hombre que has sido, por el que eres y por el que todavía serás. Yo soy el Dr. Javier Mendoza. Gracias por confiar en mí hoy. Y gracias, sobre todo, por no rendirte contigo mismo. Hasta la próxima.